Hola, consejos para ser feliz con uno mismo. A continuación, va. La felicidad es un tema recurrente en la vida cotidiana de las personas. Muchos piensan que se debe buscar encontrando nuevos lugares y nueva gente y pueden llegar a invertir mucho tiempo en hacerlo. Las preguntas que debemos hacernos serían: ¿dónde está realmente la felicidad? ¿Hacia dónde debo dirigir mi vida para encontrarla? Tal vez está más cerca de lo que pensamos, donde menos lo imaginamos. En este video te diré algunas indicaciones útiles para dejar de buscar en otros lugares lo que está en nosotros mismos. De hecho, hablaremos acerca de cómo ser feliz con uno mismo. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Primero, ¿qué es la felicidad? La felicidad se puede entender de varias maneras. Es un tema subjetivo y depende en gran medida de cada uno de nosotros, de la forma en que entendemos el concepto de felicidad. Entonces, ¿cómo ser feliz con uno mismo? podemos estar de acuerdo en que la felicidad llega cuando realizamos actividades que nos generan una sensación de gratificación o cuando obtenemos alguna recompensa, material o no. Compartir momentos con nuestros seres queridos, practicar nuestro deporte favorito, escuchar una sinfonía, son cosas que pueden generar una sensación de felicidad indescriptible. Esto se debe a que estas acciones hacen que nuestro cerebro segregue algunas sustancias encargadas de brindarnos esas sensaciones, las llamadas hormonas de la felicidad: endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. Cuando experimentamos la felicidad que nos generan dichas actividades, nuestro sistema de recompensa se activa para que busquemos más de esa felicidad por medio de las mismas actividades. Así, queda claro que la felicidad depende en gran medida del sistema de recompensas particular de cada persona, de cómo lo hayamos configurado. Ahora sí, consejos para ser feliz con uno mismo. Veamos ahora algunas recomendaciones para vivir una vida plena y feliz, sin necesidad de estar rodeado de cosas materiales o de ser el más popular del grupo, elementos que se escapan de nuestro control. Conoce lo que te motiva. Cuando reconocemos cuáles son nuestros verdaderos anhelos, es menos probable enfrascarse en buscar la felicidad en lugares equivocados. Es importante tomarnos tiempo para meditar sobre aquello en lo que realmente queremos invertir nuestro tiempo. Arma tus metas con tranquilidad. Esto se refiere a que debes tener cuidado con la ansiedad de alcanzar tus metas demasiado rápido. Recuerda que lo bueno no siempre llega rápido y lo mejor será que aprendas a disfrutar del camino. De esa manera serás mucho más feliz a medida que haces las cosas, como esa canción que dice: No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Creo que es así, pero se entendió la referencia, ¿sí o qué? Estás bien pendejo, bien pendejo. Quiérete a ti mismo. El afecto es una fuente de felicidad natural y a veces pasamos demasiado tiempo buscándola en otras personas. Mientras más pronto nos demos cuenta de que nosotros somos importantes en nuestra vida, estaremos más cerca de ser felices. Por ello, hay que cultivar una buena autoestima. No hace falta recibir elogios y afecto de muchas personas cuando tú sabes lo que vales y aprendes a apreciarte por ello. Encuentra la felicidad en ti mismo. Como ya te he mencionado anteriormente, no hace falta que busques la felicidad en otras partes. Si organizas tu vida del modo correcto, conseguirás hacer que estés ahí, dentro de ti. Únicamente debes enfocarte en verla. Muchas veces nos cuesta más ver las cosas que tenemos frente a nuestros ojos, o en este caso, tras de ellos. Nuestra felicidad yace en nosotros mismos, en las cosas que nos gustan, en el disfrutar buenos momentos, enfocados en el aquí y en el ahora, evitando la ansiedad de pensar en el futuro o la melancolía de pensar en el pasado. Seamos felices viviendo el presente y evitando generar obsesiones irracionales. Si controlas tus pensamientos, controlarás tu felicidad. ¿Qué jugada fue esa? Busca tus sueños.
Hay un refrán que dice lo siguiente: ata tu vida a un sueño y serás feliz. Los sueños son proyectos que dependen en gran medida de nosotros mismos y de las ganas que tengamos de cumplirlos. Mientras más nos enfoquemos en las cosas que podemos realizar por nuestra cuenta y evitemos depositar nuestra felicidad en manos de terceros, estaremos más a gusto con nosotros mismos. La idea es que tu felicidad dependa principalmente de ti. Es fundamental que lo tengas muy en claro. Que el último pensamiento sea positivo. Antes de irte a dormir cada noche, asegúrate de pensar al menos en 3 hechos positivos del día. Este hábito nos servirá para configurar nuestra mente y hacer que tienda a darle relevancia a las cosas buenas por sobre las malas. Al principio lo harás voluntariamente, pero después ver las cosas desde lo positivo se volverá parte intrínseca de tu personalidad. ¿Qué? ¿Estás retándome? Asegúrate de que tus metas sean realizables. Este punto es de gran importancia para nuestra felicidad, y es que si nos planteamos metas que de plano son irrealizables, entonces estamos firmando una sentencia para una vida de estrés y de angustia. Lo ideal siempre será que antes de definir nuestras metas, hagamos una evaluación objetiva sobre la factibilidad de las mismas. De esta manera será más probable que logremos realizarlas y menos probable que llegue la frustración. Cuida tu cuerpo haciendo ejercicio. Si piensas que hacer ejercicio se trata únicamente de construir tus músculos, te equivocas. Se ha comprobado que el hábito del ejercicio promueve la felicidad a largo plazo. Además, la actividad física tiene múltiples beneficios para tu salud en general y para tu salud mental. Estos son solo algunas maravillas que el ejercicio hace por ti. Nadie está muy contento cuando se enferma, por eso el ejercicio ayuda a nuestros cuerpos a producir anticuerpos y proteínas que combaten con las enfermedades. Libera ciertas sustancias químicas llamadas endorfinas que mejoran tu estado de ánimo y promueven sentimientos de euforia. Combate la depresión y el estrés. Haz algo bueno por alguien. Hacer algo por los demás es una poderosa manera de aumentar nuestra propia felicidad y también dejar un granito de arena en el estado de ánimo de los demás. Esto no significa solo dar dinero a alguien que lo esté pidiendo en la calle. Dar algo a los demás puede ser tan simple como una sola palabra amable, un buenos días antes de pedir un café, un gracias al chofer del bus. También puede ser una simple atención como recoger el correo del vecino o ceder el asiento en el bus. Los estudios científicos demuestran que ayudar a los demás aumenta la satisfacción con la vida, proporciona un sentido de significado, aumenta los sentimientos de competencia, mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. Se ha comprobado que regalar un poco de tu tiempo libre para hacer voluntariado también aumenta tu percepción de bienestar. Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Ponte en contacto con la naturaleza. ¿Recuerdas ese día nostálgico cuando saliste a dar un paseo? Seguramente te sentiste mejor después de hacerlo. Está comprobado que vivir cerca de espacios verdes o tener contacto con la naturaleza se asocia con una mejor salud mental, simplemente porque la conexión con otros seres vivos tiene un impacto positivo en tu sensación de bienestar. Es tan fuerte el estímulo que al solo mirar algunas imágenes de naturaleza puede estimular partes del cerebro que se asocian con la felicidad. Además, pasar tiempo en el aire libre nos expone a la luz solar, lo que ayuda a que absorbamos mejor la vitamina D. Se ha visto que los bajos niveles de esta vitamina se relaciona con mayor depresión. Sal a dar más paseos y no te olvides de utilizar protector solar. Eres muy joven para ser tan sabio. Para finalizar, Fatality. la felicidad es algo totalmente subjetivo. Lo que a una persona le hace feliz, a otra le puede entristecer o enfurecer, tal cual sucede en un partido de fútbol. La única persona que te puede hacer feliz eres tú mismo o tú misma, nadie más. Tú sabrás qué es lo que te hace feliz.
Pero eso sí, enfócate más en tus metas, objetivos y en tu bienestar, siempre pensando en el aquí y el ahora. Así que, ¡mucho ánimo! Y esto es felicidad. ¡Ya está! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Acá arriba te dejo qué es el estrés emocional, que está bueno. Acá abajo te dejo qué es la ansiedad. Es mejor estar feliz. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao.